que está sobre la corona, que es el velo que separa a Ein Sofaur de Keter. Entonces, Ein Sofaur como ese vacío, y Keter la corona, la imagen de la corona que está abierta por arriba y que está recibiendo ese flujo. Eso es en Keter la corona, en Jokmah la sabiduría, porque básicamente es todo. Entonces, como está la potencialidad presente, manifestándose a sí misma y autorrealizándose, ese concepto de todo, del entender todo, es el que se le asocia a la sabiduría, ¿verdad? Entender todo como abarcar todo, como comprender todo. Y después, en Binah, se transforma en la inteligencia, porque es darse cuenta de esa verdad. Y al darse cuenta de esa verdad, ya eso posibilita que aparezca la memoria. Es como el recuerdo del origen. El pilar de este lado acá, el lado derecho, mirándolo de frente, es el de la compasión, y el del lado izquierdo, el de la severidad. Y se le asocia a, al pilar de la compasión, se le asocia, sobre todo en Jokmah, se le asocia como el concepto de lo masculino, de lo que penetra, y a Binah se le asocia el concepto de lo femenino, de lo que fecunda. Entonces en esos dos pilares juega este equilibrio. Aquí, en esta fue donde yo te quise, lo que me pasó a mí como entendimiento, yo no sé si es, yo me estoy viendo la volada o algo así, cuando tú me hiciste en la contemplación preguntar que en la 2 era como la pregunta, qué es Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? Y Sí, esa sabiduría es lo que provoca la creación, como tú lo vas a explicar de nuevo, o puede ser mi interpretación, ¿ya? Pareciera que la sabiduría tiene que ver con que ya existe, pero ahora lo observo y lo entiendo. Pero ¿sabes cómo lo vi yo? En ese momento no hay existencia. La existencia, para mí, como yo lo vi, surge de la pregunta ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Como por ejemplo, tú en la arquitectura te preguntas, ¿cómo sería un edificio? ¿Cómo sería un edificio? ¿Cómo sería un edificio? ¿Cómo sería un edificio? Hasta que de tanto preguntártelo, lo manifiestas. ¿Sí me entiendes? claro, lo que pasa es que en Jokmah esa totalidad está expresada a modo de potencial, no existe. Entonces, a través de la pregunta de qué es Dios, cada uno de sus potenciales se expresa Eh, o se define. Y en Binah es que tú tomas conocimiento de esa verdad. Entonces, por eso en Binah es la inteligencia o el entendimiento, y en Jokmah, como es los potenciales en su totalidad, esa sensación de todo es lo que se le conecta, se le asocia a la sabiduría. bien. Eh, Mi querido colega. Y lo mismo con el 3 con los arcángeles. Y los arcángeles, a ver, volvamos para atrás. Tenemos a Metatron se le asocia como con el guardián del trono. Metatron, es muy difícil separar el concepto de Metatron con Egeye. Incluso como que se le asocia el concepto de el que comparte el trono con Egeye. Entonces, básicamente, Metatron es el arcángel que está a cargo de transmitir la luz. Así como Egeye es la luz, es la verdad, Metatron es el que está a cargo de transmitir esa luz, de guardar. Cuando se habla de que guarda el trono, es el que en el fondo está a cargo de perpetuar la definición de la verdad. Después, en Jokmah, Raziel es el que se pregunta, como estábamos comentando, qué es Dios, qué es Dios, qué es Dios, y que va generando la definición de lo que es. Y en Binah, Abkiel. Safkiel es el que observa y transmite. En el fondo, Safkiel es el que se da cuenta
de esa interacción que está sucediendo en Hogma es afectado y afecta. Ese es como el juego entre Metatron, Raziel y Zafkiel. Pero desde la metáfora de la luz, como que Metatron es el que transmite la luz. Claro. Raziel, el que la recibe preguntándose qué es, qué es, qué es. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, Raziel es el que de alguna manera la oculta para permitirte la pregunta. Ya. En el fondo, si lo llamamos como a términos lumínicos, la intensidad lumínica de Keter es tan potente que para no quedar ciego, para no enseguecer, utiliza a Raziel para ocultarse y a través de ese ocultarse que aparezca la pregunta, que son los filtros que te van permitiendo conectar con la verdad. Y desde esa misma metáfora, entonces, Tafkiel, ¿qué es? Desde la metáfora del... Si Raziel si Metatron es la luz, Raziel es el filtro, ¿qué es Tafkiel? El que observa. Zadkiel es el encargado de observar Pero a Tafkiel para, le quema la luz. para entender y transmitir. ¿Verdad? Entonces, está la luz emanando, Ajá. está Raziel ocultándola o velándola, y está Zadkiel eh, transmitiendo observando lo que está sucediendo para después transmitirlo. Ya. ¿Correcto? Y después nos pasamos al 4, el espíritu de los 4 elementos, Hayot HaKodech, que se representa a través del león, que es el rey, digamos que es como Dios, así lo interpreto yo, el águila como la expansión, las alas, el toro, la verdad, la luz, y el humano como la manifestación de la voluntad del amor. Eso es lo que está sucediendo a nivel de del Hayot Hagodet, que son ¿cómo se le dicen? Los que están bajo la orden de los arcángeles. Los ángeles. ¿Cómo? Los ángeles, ¿no son? Los ángeles. Los ángeles serían así. Los obreros, Los obreros, exactamente. los que ejecutan. Y de esta voluntad de amar en Keter, pasamos a las existencias originales, que son en Ofanim, las existencias originales, que es el camino por donde esa luz se manifiesta, por donde la luz, la verdad y el amor se van manifestando. Y se la asocia como a la rueda, ¿verdad? Que son la rueda es la que causa el movimiento y causa la interacción, ¿se entiende? Como estos primeros 4 elementos santos, que el rey, la expansión, la verdad y la voluntad, son los que causan el movimiento y la transmisión de la conciencia. Y en Binah tenemos los tronos, que son en Aralim los encargados de transmitir la voluntad de Dios, lo emanado. Aquí, como no me corresponde a mí por la clase, no entré mucho a profundidad con los tronos, digamos. Vale. Pero lo interpreto como, así como venimos de la rueda en Hogma, que es la que básicamente permite el movimiento y la transformación. En los tronos me da la impresión de que tiene que ver con cómo la verdad se asienta, cómo ese movimiento es el que es capaz de generar verdad.
¿Se entiende? Como la causalidad expresada, manifestándose, es la que va definiendo verdad. Y eso es lo que yo interpreto un poco como trono. No sé si alguien tiene un manejo en relación que pueda aportar. Yo, como digo, no profundicé mucho más en Binah, para no ser, eh, para no quitarle cancha al que viene después. Y ya nos queda el número 5. En Keter, los primeros remolinos, Rechit Hagal Galim, el movimiento, la transformación, hay amor, lo que surge. O sea, tenemos que desde el vacío aparece la conciencia que es todo, y esa conciencia se separa para poder condensarse, para poder densificarse, y en ese proceso de primera separación y primera densificación es que están los primeros remolinos, para después esos primeros remolinos, esas primeras condensaciones, agruparse y dar cabida a la totalidad, a la unión de todo con todo, el amor como fuerza de atracción que junta todo con todo, ¿verdad? Es como la potencia que está detrás de esa fuerza creadora, es el amor. Entonces, desde los primeros remolinos ya pasamos a las primeras agrupaciones. Y en Binah, el concepto de Saturno asociado como al mundo físico, a la expresión de lo que en un momento fue lo que fue movimiento y transformación pasa a ser una ley de acción. Y esos potenciales, la expresión de los potenciales a nivel sutil de esta corona, de los tres, de estas tres céfiras, esa expresión de los potenciales se transforma en ley de interacción. Entonces, por eso es que en una galaxia, lo que mantiene la galaxia, digamos, unida, esa fuerza de gravedad, de atracción, es la misma fuerza de gravedad que opera dentro de nosotros mismos y lo que permite que nuestras células se unan unas con otras y los tejidos estén en conexión y, y en una planta, en un árbol, cómo funciona el mismo sistema. Es la expresión en el mundo físico de esas primeras agrupaciones. Y no quiero extenderme más porque ya estoy empezando como a meterle ahí como... No, está buenísimo. Está buenísimo. Estoy, Deja de sí. excusarte, hombre, deja de excusarte. Pero estoy ahí como especulando un poco. Po. Pero está súper rico. Mm. Bien. Ujú. Y eso, y